Fenomenal, muchísimas gracias por vuestro feedback. Bueno, pues ha empezado ya, hemos esperado los 2, 3 minutillos de cortesía. Muchísimas gracias a todos los que me estáis dando feedback. Es súper importante para nosotros pues, saber que estáis ahí y que me escucháis perfectamente, porque hoy venimos a hablar de un tema que, como os decía, o como os avanzaba, ya hemos venido hablando desde hace algunos meses, pero que sigue estando de actualidad. Básicamente porque, bueno, al final todavía no está publicado, pero que se siguen haciendo ajustes y, bueno, el objetivo de esta sesión es sobre todo eso, poneros un poco en contexto de qué tenemos hoy encima de la mesa, qué podemos hacer mejor y daros algunos tips para que os podáis adaptar lo más rápido y lo más eficientemente posible a esta nueva normativa. Hoy estaremos hablando, como decía el título de la sesión, pues de la reducción de la jornada a las 37 horas y media y todo el impacto que tendrá en el registro de la jornada, que es un poco donde nosotros podemos ayudaros y daros un poco más de valor. Ya sabéis que, si no sabéis ya os lo cuento yo, que el acuerdo para la reducción de la jornada es un acuerdo de legislatura entre PSOE y Sumar, o sea, cuando se constituyó el gobierno llegaron a este acuerdo que se reduciría la jornada durante su mandato y a finales del 2024 pues se dio un acuerdo, un pacto social entre los sindicatos mayoritarios y el gobierno. Este acuerdo social para la reducción de la jornada es un documento que está publicado en la web del Ministerio del Trabajo, o sea que lo podéis consultar, el anteproyecto, es una información pública y que podéis tener acceso. Si alguien se lo quiere leer para poder leer un poco la letra pequeña, pues nos podéis preguntar y os lo podemos compartir para que sepáis que en el apartado de prensa del Ministerio del Trabajo pues está publicado el acuerdo con todo lo que estaremos comentando también hoy aquí, ¿no? Toda la letra pequeña de esos artículos, de qué cambia, cómo cambia y a partir de ahora cómo tendremos que enfocar. Es verdad que en este acuerdo social solo es entre sindicatos y el gobierno, porque la patronal pues, tuvo reticencias para firmarlo. Este acuerdo de finales de diciembre de 2024 fue al Consejo de Ministros en febrero del 2025, se hizo una primera aprobación y luego ha vuelto en junio de 2025 a pasar por el Consejo de Ministros y ahora mismo se encuentra en fase de tramitación parlamentaria. Os decía al principio que es algo que está bastante de actualidad porque justo esta semana o la semana pasada se cerró todo lo que eran las enmiendas al anteproyecto. O sea, el anteproyecto ya está en manos de los partidos políticos, va a pasar a ser analizado por el Congreso y a ser votado. En este sentido, hay 3 enmiendas. Hay alguna a la totalidad, la que más escuchamos en las noticias es la enmienda a la totalidad que ha hecho Junts per Cat, Junts per Catalunya, bueno, porque no están de acuerdo con determinados aspectos y en este momento es donde está la negociación con el Ministerio del Trabajo. ¿En qué punto estamos? Estamos en que el próximo 22 de julio está previsto que se discuta en el Parlamento ya la versión definitiva, lo que se convertirá en norma legal. Y en este sentido, pues están ahora apresurándose un poco más las negociaciones para que pueda salir adelante. No obstante, lo iremos viendo un poco durante la sesión, este es un poco el contexto general. ¿De qué estaremos hablando hoy? Pues estaremos hablando de lo que se ha acordado con los sindicatos, lo que ya ha pasado por el Consejo de Ministros, lo que ya está en la mesa de los partidos políticos, que se han cerrado todas las enmiendas y las posibles mejoras o propuestas de mejora de los diferentes partidos políticos y que el próximo 22 de julio está previsto que se discuta en el Parlamento. Al menos esto es lo que está publicado a día de hoy. Y de hecho, hoy hay una noticia, hay noticias también de, bueno, de negociación entre los diferentes partidos políticos. Durante la última semana pues, hemos tenido bastantes noticias y la fecha es esta, ¿no? 22 de julio se debatirá. Por eso decía, estamos súper actualizados porque estamos comenzando el mes de julio con el tema del verano. En este sentido, ¿qué se prevé y a quién afectará? Pues se prevé una reducción de la jornada que beneficiará a más de 12 millones de trabajadores del sector privado. Recordar que en el sector público ya se trabaja, o hay muchos sectores, ¿no?, que trabajan a 37 horas y media o 38 horas, o sea, que trabajan menos de 40 horas.
y que les afecta en menor medida, bueno, los que hacen 37 horas y media ya no les afecta, por eso hablamos de 12 millones y medio de trabajadores del sector privado. Esto también es una información que está publicada, como veis la fuente, en el Ministerio de Trabajo. Y bueno, se remite a una encuesta de población activa de 2023, pero más o menos por ahí estarán los números. Afecta tanto a trabajadores que trabajan a tiempo parcial como a los trabajadores que trabajan a tiempo completo. ¿Cuáles son los sectores que más afectarán? Pues el comercio, la industria manufacturera, la hostelería, es algo previsible porque un poco lo que se pretende es regular, que ya se regula, o sea, ya lo veremos más adelante, ya se regula todo esto, pero tendrá más impacto en estos sectores que hacen quizás más horas de las que les pertocan, con lo cual se habla de que tendrá un impacto en el sector de la hostelería de más de un 4% de la reducción. De media hablamos de un 2,1, pero en determinados sectores pues supera bastante esa media. ¿En qué comunidades está más afectada? Pues Cataluña, Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana, quizás donde estos sectores que hemos hablado antes pues tienen más impacto, ¿no? Es un poco lo mismo. ¿Cuáles son los principales cambios? Que sé que es lo que estáis todos deseando que hablemos. Como decía, esto es un anteproyecto que está publicado, que se ha venido trabajando, donde todo el mundo ha podido opinar y siguen opinando, pero que aborda 4 puntos, por resumirlo, en 4 puntos claves. Primero, de lo que todo el mundo habla, es la reducción de la jornada máxima de 37 horas y media, perdón, de 40 horas a 37 horas y media de promedio semanal en el cómputo anual. O sea que al final del año la media de horas que hayan trabajado sea de 37 horas y media a la semana, lo cual nos da el margen de, durante determinados periodos del año, poder hacer 40 horas o lo que tenemos ahora y luego poder adaptarnos, yo qué sé, durante el periodo de verano pues hacemos menos y así lo ajustamos. Perdón. Bueno, pues aquí luego también lo veremos, iremos dando algunos tips. Pero os digo, esto es de lo que todo el mundo habla, que se reduce de 40 a 37 horas y media. Pero este anteproyecto tiene muchísimo más. Y una de las cosas más importantes que también se modifica es lo del registro de jornada. Y de esto se habla menos en la tele, ¿no? Pero también es un cambio muy importante. Y adquiere más protagonismo, ahora sí cabe, porque ya ha dicho el gobierno, a través de la ministra de Trabajo, que si decae la reducción de la jornada en su tramitación parlamentaria, o sea, si el 22 de julio finalmente no se aprueba, lo que sí hará el gobierno a través de un decreto será aprobar todo lo relativo al registro de jornada, las modificaciones en cuanto al registro de jornada. ¿Qué impacto tendrá esto? Pues que habrá una nueva regulación para el control del tiempo de trabajo, o sea, lo del control horario, que no es nuevo lo de fichar, que muchos a veces dicen, ¿esto cuándo entra en vigor? No, vamos a ver, lo del fichaje ya entró en vigor en 2019, que tampoco era nuevo, que ya venía porque el Estatuto de los Trabajadores siempre tiene previsto que a todos aquellos trabajadores que hacen jornada parcial o que hacen horas extraordinarias, le entregábamos el detalle, el registro de horas al final del mes. En algunas publicaciones digitales, se ha dicho en los últimos meses, a partir de ahora se tendrá que entregar un documento tal. No, vamos a ver, esto no es nuevo, esto ha existido siempre. Los trabajadores a tiempo parcial siempre han tenido que dar el detalle desglosado de las horas o las personas que hacen horas extraordinarias. En 2019 lo que pasó es que esta obligación del registro de jornada se extendió a todos los trabajadores. Y ahora el cambio será que tendrá que ser digital, que tendrá que ser accesible. Ahora lo veremos más en detalle. Pero no es que la obligación del fichaje es nuevo. La obligación del fichaje existe desde que existen los trabajadores a tiempo parcial o desde que existen las horas extraordinarias. Que en 2019 se reguló también para la totalidad de los trabajadores y que ahora se detalla muchísimo más. En 2019, que supuso también un antes y un después en el registro de jornada, eso sí es verdad, no que fuera nuevo, sino que lo cambió de manera significativa porque lo extendió a la totalidad de los trabajadores. Y en este sentido, pues se estableció la obligación de llevar un registro, que era responsabilidad de la empresa, que se tendría que guardar durante 4 años. Y en este sentido, pues se añadió un artículo, un apartado, perdón, al artículo del estatuto. Ahora se habla de un nuevo artículo,
un nuevo artículo, y los que podéis consultar el anteproyecto, pues veréis que son unos cuantos folios. O sea, lo que antes era un apartado de un artículo del estatuto, pues ahora será un artículo con entidad propia, que será el 34 bis. Y en este sentido, pues eso, se regula más detalladamente el registro de jornada, y un cambio muy importante también es que se prevé un reglamento específico que nos dirá cómo va a acceder la administración a esa información, cómo tiene que llevarse esa información, cuáles son los campos que tienen que estar, bueno, los requisitos mínimos que se exigirán. Esto es un poco el plato fuerte, o sea, la reducción de la jornada y el cambio en el registro, que también será significativo. Pero otro punto que también prevé la nueva normativa es la desconexión digital, el fortalecimiento del derecho a la desconexión digital, fuera de tu horario de trabajo, por supuesto. Y por último, y no menos importante, el tema de las sanciones. O sea, todo el tema de las sanciones por incumplimiento en materia de jornada y de registro de jornada. O sea, si haces más horas de las que tienen que hacer los trabajadores o no se registran, se aplicarán multas que se incrementan de manera significativa porque pasan a ser por trabajador, y hasta 10.000 euros. Muchos de vosotros seguramente no tenéis una herramienta para el registro de jornada, porque, bueno, pues ya pago la multa cuando vengan y ya está. Porque hasta ahora eran 6.000 euros por empresa, ¿no? Pero es que ahora pueden ser 10.000 euros por empleado. Entonces, si tú tienes una empresa de 5, pasas de 6.000 hasta 50.000, aparte de las horas extraordinarias que tengas que compensar o las reclamaciones que puedan ponerte los trabajadores en este sentido. Entonces, estos son los 4 puntos más importantes, o sea, la reducción de 40 a 37,5, el modo de hacer este registro, que tiene que garantizar la desconexión y que las sanciones se incrementan de manera significativa. Esto es un poco el resumen. Para daros un poco más de contexto, pues vamos a analizar el detalle. ¿Qué pasa cuando un trabajador está a tiempo parcial, pero hace 38 horas? ¿Qué pasará? Porque si la jornada máxima legal pasará a 37,5, uno que está haciendo 38 es como queda. Pues se prevé de manera específica que todos estos contratos se convertirán automáticamente en contratos a tiempo completo, siempre que igualen o superen la nueva jornada máxima. O sea, si hace 38 horas o 37 horas y media, que era una fracción de la jornada, pues ahora pasarás a tener un contrato de jornada completa. Las personas que tienen jornada reducida, porque hacen 20 horas, pues estas personas, en primer lugar, mantienen el derecho, o sea, tendrán el derecho a mantener su número de horas, o sea, podrán seguir haciendo 20 horas, pero con un incremento proporcional en su salario. Porque tener en cuenta que bajamos de 40 horas a 37 horas y media, pero mantenemos nuestro salario. O sea, esto no tendrá un impacto salarial, porque si no, no sería una mejora y no tendría mucha gracia. Entonces, los trabajadores que hacen menos horas, porque hacen jornadas reducidas, pues tienen derecho, y así lo prevé la norma, tienen derecho a mantener el mismo número de horas con un incremento proporcional de su salario. Los que tienen reducciones por conciliación, pues podrán mantener su reducción actual o adaptarla a la nueva jornada legal. Esto también queda en manos del trabajador, tienen el derecho a mantener sus horas, igual que en el caso anterior, pero también tienen el margen, bueno, pues pueden negociar con la empresa. A ver, siempre se puede negociar con la empresa, pero las horas totales, me preguntan, ¿las horas totales del año? Sí, bajarán, claro. Tú tienes cada convenio, y aquí esto lo veremos más adelante, en cada convenio nos marca el número total de horas anuales. Entonces, si la jornada máxima legal baja de 40 a 37,5, pues las horas totales anuales, por supuesto que también se modifican. Y lo que deja el legislador es en manos de, bueno, ya está en el acuerdo además, con los sindicatos, que se revisarán todos los convenios colectivos a 31 de diciembre del 2025. O sea que el 31 de diciembre del 2025 ya tendremos los nuevos números, ¿no? ¿Qué pasa si la empresa pone a disposición bueno, luego voy contestando las preguntas que veo que van saliendo, porque si no un poco perdemos el hilo. Pues eso, si los que hacían menos horas o que hacen tiempo parcial, pues también verán modificado su jornada o su salario en función de cómo lo pactemos. En cuanto al registro de jornada, esto era en cuanto a las reducciones. Recordad que tenemos 4 puntos: reducción de jornada, registro de jornada, desconexión digital y sanciones. Hablamos del registro de jornada. Ahora, ¿qué pasa? Sigue siendo igual
pero más ampliado. Como os decía, tenemos pues varias hojas, varios folios, ¿no? En el anteproyecto. Lo que antes era un apartado, pues ahora se divide en varios puntos más. Y aquí los cambios más importantes son, primero, el registro diario de la jornada tiene que ser por medios digitales. O sea, si lo hacías en una libreta o lo haces en un folio o en el papelito que te da la asesoría, pues ya no te vale. Tenemos que ir a un registro digital que garantice la objetividad, la fiabilidad y la accesibilidad. Recordar que sigue siendo el registro diario. O sea, no nos vale tener una herramienta que al final del mes el trabajador diga, esto es mi fichaje, o al final de la semana, esto es mi fichaje. Esto no se considera válido porque la ley te dice de manera expresa, y eso ya existe a día de hoy, que el trabajador tiene que fichar, tiene que indicar de manera expresa el inicio y el fin de la jornada diaria, porque un poco el objetivo de la norma o el espíritu del legislador es que se regulen las horas y que no hagamos 800 horas cuando tenemos que hacer solamente 40. Y en este caso 37,5, que aquí, perdón, que no lo he dicho antes, el número de horas extraordinarias, el límite de horas extraordinarias de las 80 horas anuales se mantiene tal cual, porque si no tampoco tendría sentido que reduzcamos la jornada y podamos hacer más horas extras. No, se mantiene el límite de horas extras en las mismas condiciones. Entonces, la novedad es que tiene que ser un registro digital. ¿Por qué tiene que ser digital? Pues porque se pedirá que el acceso de la inspección de trabajo pueda ser de manera telemática. O sea, que inspección laboral se pueda conectar a tu registro. ¿Cómo? ¿Cómo será esa conexión? Pues esto es lo que aún está por publicar en el reglamento. Cuando hablas con inspectores o con abogados o gente que está más en el día de esta nueva normativa, aún no hay términos claros, porque un poco lo que se publica no es lo mismo que se habla en las reuniones internas de inspección laboral, entonces aquí todavía no tenemos mucha información. Es verdad que el anteproyecto dice que nos darán 6 meses, una vez se publique en el BOE lo de la reducción de la jornada y esta nueva normativa del registro de jornada, nos damos 6 meses, o sea, harán ellos 6 meses, para poner en marcha el cómo. O sea, cuando se publique en el BOE sabremos el qué, pero el cómo es lo que tendremos que esperar en el reglamento. Desde nuestra experiencia, esto no es nuevo, o sea, que la inspección de trabajo se pueda conectar al registro de jornada de las empresas no es algo nuevo en el mundo. En España sí que será nuevo, por supuesto, pero en otros países donde WOFU tenemos presencia y esto se hace. Es verdad que en países como Latinoamérica, en el caso de Chile, por ejemplo, que esto es así, allí la protección de datos pues no es igual, ¿no? Pero en cualquier caso, la información de los trabajadores ya es algo que maneja la inspección de trabajo porque lo puede consultar, ¿no? Y aquí tenemos que ver un poco cómo se implementa entre las diferentes ramas. Al final, el registro de jornada, nosotros decimos siempre, el registro de jornada no es solo el fichaje, es también bastante transversal y en WOFU, que nos dedicamos en exclusiva a todo el tema de la gestión del tiempo, pues sabemos que aquí tenemos que tener en cuenta pues, todo el tema de prevención de riesgos laborales, de protección de datos, pues análisis psicosociales, todas estas cosas que ahora están pues más al día que nunca, tenemos que tenerlos en cuenta. Y de hecho, la protección de datos es importante aquí, pero por eso se regulará en un reglamento específico que nos dirán el cómo van a acceder a esta información. En caso de WOFU, pues podemos hacerlo de diferentes maneras. Podrán conectarse a través pues de un usuario interno específico para consultar un informe específico que se le pueda dar, un rol, si finalmente se decide así, y así es como lo hacemos en otros países. Y también, si habilitan una plataforma, que es otra de las opciones que se baraja, que exista una plataforma en el Ministerio de Trabajo, en Inspección Laboral, que ahí tengamos que subir la información. Pues a través de la API esto también se puede automatizar, o sea, en cualquier caso, los que sois clientes y estáis escuchándome, que sepáis que con WOFU tenéis total garantía de que esto lo haremos y de hecho no es la primera vez que lo hacemos porque ya lo hacemos en otros países. Esto por una parte. Otra parte, el tema de la responsabilidad. Se refuerza la idea de la responsabilidad. ¿Por qué? Durante los últimos años ya sabéis que la carga de la prueba en caso de una reclamación de horas extraordinarias o una reclamación de un trabajador
Si antes de 2019 la carga de la prueba la tenía el empleado, que tenía que demostrar cuántas horas había hecho de más, a partir del 2019, con la obligatoriedad del registro de jornada, la carga de la prueba pasó a estar en casa del empresario. ¿Por qué? Porque si la empresa no lleva un registro de jornada, el trabajador no puede demostrar que ha hecho horas de más. Y la empresa no puede beneficiarse de un incumplimiento normativo. O sea, si tú no cumples con la ley del registro de jornada, con la ley del control horario, como se llama habitualmente, no te puedes beneficiar de ello. Entonces, por defecto, penalizaban a la empresa. Y hubo un incremento significativo de reclamaciones en este sentido, porque si mi empresa no llevaba lo del control horario, pues yo automáticamente podía reclamar las horas, el juzgado me daba la razón por este principio que os decía, y en ese sentido, pues yo te cobraba, ¿no? Las horas que me daban, que reclamaba de manera retroactiva los últimos 3 años, etc. Ha habido muchas sentencias también a finales del 2024 ha habido otra también que lo que pedí entonces para no hacer un abuso de esta brecha, ¿no? Era que el trabajador demostrara indicios, aunque no es el trabajador quien tiene que demostrarlo, al menos sí presentar indicios. Entonces, como ha habido, pues como decía, varias sentencias contradictorias en este sentido, pues lo que intenta también esta nueva normativa es reforzar el tema de la responsabilidad. Es la empresa la que tiene que acreditar el cumplimiento del registro y de los requisitos del registro. Con lo cual queda muy claro que es la empresa la que tiene la carga de la prueba, en primer lugar. Y en segundo lugar, si un trabajador no ficha porque no quiere, que esto nos pasa también, si un trabajador no ficha como no quiere, es la empresa la que es la responsable. Si un inspector viene y te pide el registro de jornada y hay un trabajador que no ha fichado, la multa es para la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa tiene herramientas para motivar al trabajador, por no decir obligar al trabajador, a que fiche. Hay sentencias también en este sentido, que si alguien quiere, pues también os lo podemos aportar para que lo podáis compartir con vuestros equipos, en el sentido de que el trabajador tiene un deber de colaboración con la empresa. La responsabilidad es de la empresa, pero el trabajador tiene un deber de colaboración. Y la empresa tiene los mecanismos, ¿cómo? A través de medidas disciplinarias. Si alguien no te ficha, pues le haces un señalamiento. Que no te ficha 2 veces, es una falta leve. Que no te ficha 3, pues ya es una falta, 2 faltas leves, pues es una falta grave. Y cuando tengas 2 faltas graves, es una falta muy grave. Y esto es motivo de despido disciplinario. Y hay despidos disciplinarios por esto. Sí, os puedo pasar la sentencia, bueno, también lo podéis pedir luego, he visto a alguien que lo pide. Hay despidos disciplinarios que se justifican por un incumplimiento en el registro de jornada. ¿Por qué? Porque la ley reconoce la responsabilidad de la empresa y la empresa tiene que hacerlo, con lo cual tiene que garantizarse que sus trabajadores lo hagan. Y no es por meter miedo, pero también es, bueno, es que si no te pondrán una multa, y ahora la multa no es de 6.000 euros, recordad que hemos dicho antes que hay hasta 10.000 euros por trabajador. Y también es una garantía de que nadie te pueda luego reclamar unas horas que no ha hecho. Y luego todo esto también se tiene que conservar durante 4 años. El incumplimiento de la conservación durante 4 años también se considera un incumplimiento legal y también tiene una multa. O sea, tú puedes tener tu registro, que lo haces en una libreta, pero te cambiaste de sitio y las libretas las tiraste, pues ojo, porque si hay una inspección laboral y te pide información de hace 3 años, que te la pueden pedir hasta 4 años, tú lo tienes que demostrar. Y luego cuando hay un requerimiento judicial, porque alguien te reclama y luego ya sabemos que se dilatan los procesos, lo que sea, y el juez te pide esta información, tú tienes que tenerla. De hecho, en WOFU nos piden muchísimo más de lo que nos gustaría requerimientos judiciales en este sentido. Las multas por 10.000 euros son por caso de incumplimiento. Vale, entonces estos son los 4 puntos más importantes. Veo que hay algunas preguntas y a veces quiero contestarlas, pero lo dejamos para el final. Iré un poco más rápido para dedicar más tiempo al final, que veo que hay muchas preguntas. Entonces, el registro pues sigue siendo obligatorio, sigue siendo responsabilidad de la empresa. La novedad es que tiene que ser digital y que garantizar el acceso a la administración. Y todo esto se tiene que guardar durante 4 años. El tema de la desconexión digital, pues claro, los tiempos han cambiado muchísimo. Muchos ahora trabajamos en entornos de teletrabajo,
en entornos de trabajo a distancia, con movilidad, y la desconexión digital pues tiene que ser un derecho que se tiene que reforzar. Ya existe desde 2018, pero desde 2018 han pasado muchísimas cosas. De hecho, ha pasado una pandemia y que ha cambiado nuestra manera de relacionarnos y de trabajar, ¿no? Entonces, en este sentido, por eso es que se habla de un refuerzo de la desconexión digital y que en los convenios colectivos, ya que se van a revisar, pues que se revise también cómo podemos definir las modalidades de ejercicio. Y lo que sí está claro es que ningún trabajador puede ser sancionado por no atender eh, una orden, ¿no? O una solicitud de su empleador fuera de de su horario de trabajo. Y por último, bueno, lo de las sanciones, que ya os he dicho, que va hasta 10.000 euros por trabajador y, bueno, tiene diferentes tipos de clasificación. La pregunta más importante que os haréis todos y que, bueno, os había también hecho un poco de spoiler al principio. La nueva ley entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el BOE. ¿Cuándo se publicará en el BOE? Pues cuando se apruebe. ¿Cuándo se va a discutir en el Congreso? Pues se prevé el 22 de julio, al menos así lo ha previsto el Ministerio de Trabajo. Quieren que sea lo que sea, se apruebe o no se apruebe, se discuta ya. Y si decae lo de la reducción de la jornada, al menos el registro de jornada, el cambio del registro de jornada, sigue aprobarlo directamente en el Consejo de Ministros para reforzar y cumplir en parte lo que era el acuerdo de legislatura. El reglamento para lo del registro de jornada, si sale la ley, será 6 meses después de la ley. Si no sale la ley y se hace por decreto, pues ya veremos si lo incluye en el mismo proceso o no. Mi opinión personal es que no lo incluirán en el mismo proceso porque aún no está publicado y no está circulando por ahí, ¿no? Que siempre tiene que circular primero para que haya más interacción y pueda analizarse. Estas cosas siempre, de alguna manera, se pueden consultar antes. Y el reglamento pues está un poco verde todavía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero claro, esta es mi opinión personal, que como digo, no trabajo ni en el Ministerio de Trabajo, ni en Inspección Laboral, ni en nada, ¿no? Simplemente desde nuestra experiencia que, bueno, que estamos un poco intentando estar siempre al día de toda esta información. Y luego la adaptación de los convenios, entonces, pues hasta el 31 de diciembre del 2025, que sí que está previsto en el acuerdo con los sindicatos, que para el 31 de diciembre de este año ya estará revisado todos los convenios en las comisiones negociadoras para eso precisamente que comentábamos antes, pues si ahora hacemos 1.758 horas y se aprueba la reducción de jornada, pues que podamos adaptarnos. Y si no, pues todo lo de la desconexión digital que también pueda quedar regulado en los convenios, igual que pasó con lo del teletrabajo, que se revisaron para añadir los suplementos de teletrabajo. ¿Vale? En resumen, hablamos de un hecho, bueno, de un momento histórico, porque hace 40 años que no se cambia esta normativa. En WOFU, como ya decimos, nos centramos bastante en la gestión del tiempo y aunque os he dado un poco la visión general de qué es lo que hay encima de la mesa, también no quiero irme en la sesión de hoy sin daros algunos tips de lo que estamos haciendo con nuestros clientes y que os puede también, que os pueden también tener en cuenta vosotros. Primero, hablamos de una reducción de la jornada de cómputo de media anual, con lo cual te permitirá durante determinadas épocas del año que tengas picos de producción o lo que sea, hacer más horas y luego hacer menos. ¿Cómo hacer menos? Pues oye, podemos reducir la jornada de verano, ¿no? O ampliar la jornada de verano, perdón. Si nosotros en WOFU, por ejemplo, hacemos solo del 15 de julio al 31 de agosto, pues a lo mejor podemos hacer desde el 1 de julio al 15 de septiembre. Para que de media, pues esto nos quede ajustado. Los más valientes ya han ido a jornadas de 4 días. Tenemos muchos clientes también que trabajan con bolsas de horas. Quiere decir, los días que tú haces más horas, pues se te quedan en una bolsa, una mochila, que también le llamamos, depende de cómo, y luego las puedas disfrutar en otro momento. De modo que no superas nunca las 80 horas extraordinarias porque vas compensando un poco con días a través de esta bolsa o mochila. Luego hay muchos que trabajan menos horas los viernes. Bueno, pues aquí también van compensando. En vez de media hora menos al día, que es lo que será lo normal, pues que podamos también ir jugando con estas horas en funciones de nuestra, bueno, de cada empresa es un mundo, ya lo sabéis. Y nosotros en WOFU pues tenemos empresas de 2 empleados y empresas de 7.000 y de 9.000 empleados. Y cada una es un mundo en sí mismo. Incluso dentro de una misma empresa, cada centro de trabajo o cada departamento también tiene una dinámica diferente. Entonces, en este sentido, se puede ir adaptando en función de las necesidades de cada uno.
Esto es en cuanto a la reducción de la jornada. En cuanto al registro de jornada, métodos de fichaje, ahora mismo hay todos los que queráis y más. Yo, en el caso de Word, he puesto estos 9 para que me quedara cuadradita la diapositiva, pero en nuestra web podéis consultar que tenemos muchísimos más. Pero estos son los más que se utilizan, ¿no? O fichas por la web, o fichas desde la aplicación móvil, que es lo más normal. Que hay empleados que te dicen, si ya nos encontramos con empleados que no quieren fichar, también nos encontramos con empleados que no quieren descargarse una aplicación en su móvil. Oye, no pasa nada, lo podemos hacer también a través de WhatsApp, o con un código QR, o con un código PIN, o con un dispositivo físico. Y ojo aquí que no hablo de dispositivo biométrico, hablo de dispositivo físico. ¿Por qué? Porque ya sabéis que hace un par de años la Agencia Española de Protección de Datos sacó una nueva interpretación, que no es que cambió la ley de protección de datos, pero la Agencia Española ha hecho una interpretación que también lo podemos compartir, que es información pública, de que no se considera proporcional el uso de la huella o el reconocimiento facial, o sea, el uso de un dato biométrico, para el mero hecho del registro de jornada. Otra cosa es que tú tengas un almacén con explosivos, o que tengas productos químicos, o que sea un laboratorio, o que sea una zona restringida. Aquí sí, por un análisis de riesgo que tienes que hacer previamente, se puede llegar a justificar el uso de un dato biométrico para el control de acceso, pero no del fichaje. Entonces, en esta interpretación que os decía de la Agencia Española de Protección de Datos, lo que nos viene a decir es que el uso de la huella no se considera suficiente o proporcional para el mero hecho del registro de jornada, que no es que sea ilegal, sino que no se considera proporcional. Ahora, cada empresa puede hacer o tiene que hacer su análisis de riesgos y su control de medidas, o sea, sus medidas de control de seguridad, medidas de seguridad, para poner en marcha y poder acreditar que en su caso concreto sí que se considera proporcional, porque ya hemos hecho un análisis de riesgos y hemos implementado unas medidas de seguridad que garantizan que esta información pues está controlada, que la necesitamos, que es importante que se haga a través de la huella. Pero por defecto a nuestros clientes siempre le pedimos que evalúen esto, ¿no? Y de hecho los clientes que ya teníamos que usaban fichajes biométricos, pues nuestra recomendación es, oye, no es que te deshagas el dispositivo, sino que en el dispositivo tienes otros métodos que son menos invasivos, como puede ser el código o como puede ser el uso de una tarjeta. En nuestro caso concreto en Wofu teníamos para la entrada el dispositivo biométrico, porque bueno, pues que ya que lo comercializamos, pues lo tenemos nosotros también. Y lo que hemos hecho es esto, ¿no? Nos pasamos a tarjeta y el que se le olvida la tarjeta, pues tiene un código y entra con su código, lo cual sigue garantizando la seguridad de las instalaciones, aunque nosotros en Wofu no tenemos nada, porque los servidores no están aquí, los servidores los tenemos en centros de datos de Microsoft, tal, con todas las medidas de seguridad habidas y por haber, pero bueno, el acceso a la oficina, pues que lo hacemos valer también para el fichaje, pues que sea lo menos invasivo posible, y en este caso es lo mismo que nosotros les recomendamos a nuestros clientes. Y como os decía, pues el fichaje con un código PIN, que puede ser desde una tablet, algo más económico, o el fichaje QR, bueno, métodos menos invasivos para el trabajador, porque la obligación es de la empresa, pero como os decía, no hablamos solo de control horario, hablamos de una normativa laboral que es transversal y tiene impacto también en otros segmentos, como puede ser la protección de datos y las medidas de seguridad y todas las cosas. ¿Vale? En el caso de Bufo también, como decía, tenemos otros métodos, como puede ser el fichaje OCR, que es algo que se está utilizando bastante ahora, que lo hacemos servir sobre todo en aquellos clientes que no tienen una conexión en tiempo real. Wofu ya sabéis que es un SaaS, que está en la nube, que es multiplataforma, multidispositivos, que todos los datos, fiches de donde fiches, se vuelcan en la misma plataforma. O sea, tú puedes tener comerciales que fichan desde el móvil y luego gente en el almacén o personal del almacén que ficha desde un dispositivo físico, o la de recursos humanos o la de administración que ficha desde la extensión de Chrome. O sea, no tienes que entrar y loguearte cada día, sino que pones una extensión de Chrome y ya directamente puedes fichar, etcétera. Pero aquellas personas que están en plantaciones agrícolas, en minas, en sitios donde no hay una cobertura inmediata, sí que la información se registra y luego se puede, bueno, cuando tengas conexión, pues se actualiza en tiempo real. Esos son
Bueno, cada uno es un mundo y en Wofo intentamos adaptarnos a todos y tenemos más métodos de fichaje que podéis consultar en nuestra web o también nos podéis preguntar, que nosotros encantados de ayudaros. Otro tema importante que tenéis que tener en cuenta para estar adaptados a la nueva normativa va un poco en relación a lo que comentaba antes, ¿no? Que cada empresa es un mundo y cada empresa tiene sus propias reglas, que es importante que tengáis que lo que te pide la normativa del registro de jornada es que registres la jornada efectiva de trabajo, donde el trabajador ficha al inicio y al fin de la jornada. Alguien me preguntaba antes por aquí, que ahora no lo veo, si se ficha automáticamente. Mal. La ley dice de manera concreta y muy específica que hay que registrar el inicio y el fin de la jornada. Los fichajes automáticos no son compliance. O sea, no cumplen con la normativa. ¿Por qué? Porque de hecho hay sanciones en este sentido y creo que hay una nota también de inspección de trabajo en este sentido. O sea, que tú digas, tú vas a hacer de 9 a 5 cada día, no significa que tú haces de 9 a 5 cada día. Tú tienes que controlar un poco esto. Y luego, la jornada efectiva de trabajo, ¿qué es la jornada efectiva de trabajo? ¿Qué es lo que tenéis que tener en cuenta cuando hagáis vuestra política de registro de jornada? Que también es algo que siempre les recordamos a nuestros clientes. Lo más importante es que tengas una política para el registro de jornada y los trabajadores lo sepan. Hay sentencias también en este sentido. De hecho, hay una sentencia muy importante de hace unos años de comisiones obreras, creo, recordar, a Indra, que es una super mega empresa, ya que habían modificado y alegaba una modificación sustancial de las condiciones de trabajo porque había cambiado la política del registro de jornada con la obligación del registro de jornada. Y la empresa tenía la razón. ¿Por qué le dieron la razón a la empresa? Porque lo había comunicado a los trabajadores. Claro, la empresa recibe una nueva obligación legal, que es lo del registro de jornada para todo el mundo, y tiene que establecer una política. Establece una política y con ella establece unos límites. Y a partir de ahí esto no se puede considerar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, sino que es una adaptación a la normativa y está comunicada. Y el hecho de estar comunicada a los trabajadores, o sea, de tener una política, es lo que te sirve de respaldo para que tú puedas garantizar, ¿no?, que lo estás haciendo bien y que la gente lo sabe. ¿Cómo? La ley dice, hay que registrar la jornada efectiva de trabajo. Pero, ¿qué es jornada efectiva de trabajo? Esto da para 4 webinars y una tesis doctoral, ¿no? ¿Qué pasa si llegas antes o si te vas después? Si tú trabajas en una tienda y la persiana abre a las 9, si tú llegas a las 7:30, ¿cuándo empieza a contar el reloj? ¿A las 7:30 o a las 9? Pues eso es lo que tenéis que negociar con los trabajadores. A lo mejor te dicen, pues a las 9, porque tú empiezas a trabajar a las 9. Si llegas a las 7:30, a lo mejor es porque has ido a dejar a tu hijo al colegio, poco temprano, a las 7:30, pero bueno, o porque quieres evitar una caravana, yo qué sé, ¿no? Cada uno pues tiene una dinámica diferente. O si te quedas más horas, ¿por qué te quedas más horas? ¿Todo lo que te quedas de más se considera hora extra? ¿O tú quieres que te lo valide tu responsable? ¿Hasta dónde llegan los niveles de flexibilidad? ¿Qué es lo que va a la bolsa de horas? ¿Qué pasa si te quedas media hora? Pues a lo mejor no pasa nada porque tú estás recogiendo tu bolso y esto no es jornada efectiva de trabajo. Pero ¿qué pasa si te quedas 2 horas? Oye, pues en 2 horas te quedas 2 horas porque a lo mejor sí que estabas trabajando. Pues la primera hora vamos a ponértelo en una bolsa de horas a compensar en otro momento y mañana puedes llegar más tarde, por ejemplo. O la segunda hora te la voy a liquidar en la nómina porque sí considero que es una hora extraordinaria y te la voy a pagar, ¿no? Entonces, todas estas cosas son las que tenéis que tener en cuenta. Buscar una herramienta como Wofu, aunque la recomendación venga muy cercana, ¿no? Como se dice, porque tenéis que tener en cuenta que hay niveles de flexibilidad, que tenéis que garantizar pues, los límites de las 80 horas extras anuales, tenéis que garantizar pues, que los trabajadores hagan su jornada para que esto, en temas de prevención de riesgos, porque, bueno, lo que hacemos, pues, riesgos psicosociales, ¿no? Que decíamos antes, que todos tenemos que tener una encuesta y analizar cuál es el tiempo que trabajan nuestros empleados, etcétera, también te sirva como respaldo y la gente tenga muy clara qué es la jornada teórica de trabajo, qué es la jornada efectiva de trabajo, cuáles son las tolerancias, o sea, qué pasa si llegas más tarde o si te vas antes, y cuál es la flexibilidad, o sea, qué pasa si llegas antes o si te vas después. O sea, qué pasa dentro, qué pasa después. Todo esto, sin prejuicio de los descansos. Que los descansos, la ley no te obliga a que los fiches,
con lo cual los descansos sí que pueden ser automáticos, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú tienes una hora para comer y comes en media hora? O tienes una hora para comer y comes en hora y media. ¿Qué pasa si haces de menos o si haces de más? ¿Qué pasa si el bocadillo de media mañana es retribuido o no es retribuido? ¿Qué pasa si haces un cigarrillo? Hay sentencias también sobre el tema del café y los cigarrillos, que eso no es jornada efectiva de trabajo. Y hay clientes que no lo consideran jornada efectiva de trabajo y hay clientes que sí que lo consideran un descanso retribuido. Entonces, se puede registrar automáticamente o incluso no registrarse, ¿no? Entonces, estos casos es los que tenéis que tener en cuenta pues, cuando hagáis, cuando busquéis una herramienta para el registro de jornada, los que no la tenéis y los que ya lo tenéis, pues para haceros más eficiente. Oye, ¿cuáles son mis reglas como empresa? ¿Cómo funciono yo? Pues la herramienta no puede venir a cambiarme mi dinámica de trabajo, sino que simplemente tengo que adaptarme, tengo que adaptar la herramienta a mi realidad. ¿Y cuál es mi realidad? ¿Tenemos 10 minutos para el café o no tenemos 10 minutos para el café? ¿Quiero registrarlo o no quiero registrarlo? ¿Qué pasa con estos 10 minutos? Si se convierten en 20 o se convierten en 30, ¿no? Pues todas estas cosas son las que tenéis que tener en cuenta para poder controlarlo. Bueno, y ya sabéis que en el caso de Wofu, bueno, eso es un poco lo mismo, pero como hay muchas preguntas, pues vamos a acelerar para ver si podemos dedicarle más tiempo al final. Todos los excesos, los tiempos de cortesía, etcétera. También la sincronización con los programas de nóminas, que queremos subir a la nómina, que no queremos subir a la nómina. Todo esto lo tenéis pues con Wofu, que nos integramos no solo para el control horario y la presencia, sino también para el control de vacaciones, la gestión del tiempo de manera general, ¿no? Que nosotros es un poco nuestro expertise. Y como os decía, no solo control horario y gestión del tiempo, sino también la normativa laboral de manera general, que es transversal. Y tener en cuenta, yo qué sé, los que lo hacéis con una libreta, pues tenéis que, cómo analizas el tema de las en exceso de horas, quiénes son los que hacen siempre las mismas horas, un poco el análisis de toda esta información que te permita cumplir también con todo lo de la protección de datos, dando garantías, porque nuestros servidores pues están... En WOFU tenemos 3 ISOs, 3 certificaciones internacionales de seguridad en la nube, de protección de datos, etcétera, y todo el tema de los riesgos laborales. Si a lo mejor tú estás en la oficina, porque has llegado a las 7:30, tu jornada laboral, tu jornada efectiva de trabajo, empieza a contar a las 9, pero a las 8 hay un incidente de seguridad. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en el caso de Wofu, si tú dices que el reloj empieza a contar a las 9, pero el trabajador fichó a las 7:30, este tiempo te permite a ti también controlar no la jornada efectiva de trabajo, porque no te sumará las horas extras si así lo decides, sino que también quién estaba allí para en caso de un incidente laboral, pues también poder acreditar que lo tenéis controlado y que la prevención de riesgos pues lo tenemos bien y saber poder determinar todas las cosas. Bueno, un poco englobamos todo lo que es la gestión de ausencia, presencia, o sea, la gestión del tiempo de manera integral. Por supuesto, todo esto con un módulo de informes personalizables, adaptables, que os damos algunos informes de base, pero que todos son personalizables. En Wofu siempre tendréis un acompañamiento experto, que es un poco lo que nos diferencia de la competencia y nos hace sentir muy orgullosos. Nosotros solo nos dedicamos a esto, somos expertos en este tema, con lo cual podemos daros herramientas para esta política de registro de jornada, cómo la queremos hacer, cómo la podemos poner en marcha, cómo la podemos comunicar, todo lo que es la implantación inicial nos encargamos nosotros, el proyecto lo entregamos llave en mano y siempre os preguntamos, ¿cuál es tu política para el registro de jornada? ¿Cómo lo hacéis? Y a partir de aquí yo me adapto a ti. ¿Qué pasa si llegas antes? ¿Qué pasa si te vas después? ¿Qué pasa si haces más horas? ¿Quieres hacer una bolsa? ¿Quieres hacer categorizaciones automáticas? ¿Quieres que cuando alguien se vaya a quedar más horas porque está haciendo impuestos, las nóminas, tienen que entregar un proyecto, lo que sea, esto se sume automáticamente se requiera una previa autorización del responsable? O sea, todo esto es configurable y nosotros lo hacemos porque somos expertos en esto y os podemos ayudar. Toda la comunicación interna también es importante y tenemos un pequeño módulo de comunicación interna, gestión documental para todo lo que son políticas, protocolos, nóminas, retenciones, etcétera. Información que quieras compartir con el trabajador esté allí.
Estamos integrados con herramientas de firma digital también reconocidas y que te dan una garantía legal. Y bueno, y la gestión de turnos, que bueno, que también seguimos trabajando en ella y para posicionarnos también como expertos con turnos automáticos, rotaciones inteligentes, etcétera. Y todo esto además lo podéis tener gratis si tenéis todo lo del kit digital. Es verdad que justo ayer acabó una convocatoria para lo del kit digital, pero los que aún no los que aún lo tenéis vigente o sois empresas de más de 50 empleados, de 100 empleados, pues que está la convocatoria aún abierta y que se puede facilitar. Y en el caso de WOFO somos agentes digitalizadores, con lo cual lo tendríais de manera totalmente gratuita durante el primer año. Si queréis más información, pues por aquí teníamos una diapo que no sé por qué ahora no me sale con los datos para que nos podáis pedir toda la información. A ver si lo encuentro por aquí. Y de mientras pues, vamos a empezar a contestar un poco las preguntas. Bueno, mira, la tenía oculta, no sé por qué, pero bueno, os lo dejo aquí en pantalla. Cualquier duda o consulta, ya sabéis que estamos a vuestra disposición en nuestros teléfonos, en nuestros correos. Estoy muy agradecida por haberos quedado hasta el final. Ha habido muchas preguntas, si tenéis más, pues ya aquí estamos para ayudaros. Y nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo, vuestra atención y nos vemos en la siguiente.